¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy os hablo desde el Pirineo, donde estoy en una casa de convivencias, pasando unos días de convivencia, de descanso y de cansancio, y sobre todo pues con hermanos sacerdotes. Entramos en el capítulo 3 de la primera sección de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La verdad es que es un poquito complejo toda esta distribución. Ya sabéis que se titulaba Creo, creemos. El capítulo primero hacía referencia a Dios, al hombre como capaz de Dios. El capítulo segundo hacía referencia a la revelación de Dios. Y el capítulo tercero de lo que nos habla es de la respuesta del hombre a Dios. Y está dividido en dos artículos. El artículo primero, creo, y el artículo segundo, creemos, que si recordáis es el título de la primera sección. Creo, creemos. Dejando al lado toda esta complejidad de capítulos, los puntos que vamos a tratar en el vídeo de esta semana son desde el 142 hasta el 165, del 144 al 165. Quiero empezar leyendo el número 143. El número 143 que me parece que es crucial y muy exigente. Dice así: por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela, a Dios que se revela a sí mismo. Digo que estas palabras son duras porque, fijaos, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Son las dos potencias, inteligencia y voluntad. O sea, lo que es el hombre, su racionalidad, queda comprometida y queda expresada a través de la inteligencia y de la voluntad. Estamos diciendo que por la fe el hombre se somete completamente a Dios. Como podéis ver, cuando hablamos de la respuesta del hombre a Dios, de lo que estamos hablando es de la fe. Y en primer lugar os invito a hacer un examen de conciencia fuerte. Un examen de conciencia fuerte. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? En primer lugar, aparece en el número 144 y siguientes dos ejemplos de fe. Dos ejemplos de la obediencia de la fe, que no solamente es escucha, sino que es aceptación y desarrollo, es puesta en marcha de lo que Dios me pide, que no es otra cosa que lo que Dios me da. Aparecen dos personajes, dos personas, que son como los espejos en los que debemos mirarnos. El primero de los espejos es Abraham y el segundo de los espejos es la Virgen María. Os invito a hacer oración. Os invito a hacer oración con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre estas dos personas. Abraham como el padre de todos los creyentes y la Virgen María, no estoy con mi catecismo y parece que le cuesta pasar las páginas, y la Virgen María, dichosa la que ha creído. Me parece que es muy importante que al fijarnos en Abraham veamos cómo por la fe Abraham permite a Dios que engendre un pueblo en el que tú y yo tenemos parte, formamos parte de ese pueblo. Y una mujer de este pueblo, la Virgen María, todavía viviendo una fe más perfecta que la de Abraham, es dichosa, es santa.
El número 148, que hace referencia a la Virgen María, comienza diciendo así: la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Pasamos del número 1, romano, como sabéis, el catecismo siempre nos va jugando con todas estas numeraciones, a la segunda parte, al número 2, que se titula, de acuerdo con un versículo, el versículo 12 del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Y aquí, bueno, ¿en quién crees? Esta es la gran pregunta. ¿En quién crees? O sea, la fe no es la adhesión a un conjunto de verdades, a una ideología, ¿no? O sea, la fe, y lo hemos visto en el caso de Abraham y en el caso de la Virgen María, la fe es la adhesión a alguien, a un ser personal que es Dios y que se me ha comunicado, se me ha revelado. Por cierto, es importante que en este momento, aunque el catecismo no lo diga, sí distingamos, de acuerdo con los teólogos y filósofos medievales, entre la fides qua y la fides que. ¿Qué es la fides qua? La fe con la que creo, que es esa virtud sobrenatural que es infundida en mí en el momento del bautismo, y la fides que es el contenido de la fe. Las dos forman parte indisoluble del acto de la fe, de mi ejercitación de la fe, como las dos caras, de una moneda. Pero vamos con la fides que, la fe que creo, los contenidos de la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. Creo en lo que Dios Padre me ha revelado en Jesucristo su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y cuando digo además que creo en el Espíritu Santo, la preposición en tiene un doble significado. Creo en es el objeto, yo creo, mi fe tiene como objeto Dios Espíritu Santo, pero también en significa el sustrato. Yo creo dentro del Espíritu Santo, que es como decir, yo creo dentro de la Iglesia. Esto dará origen al segundo artículo, creemos. Vamos ahora con la fides qua, la fe con la que creo. En primer lugar, el catecismo nos dice que es pura gracia. Dios nos da la fe con la que creemos y por eso tenemos que agradecerla y por eso tenemos que pedirla constantemente. Una fe que además de ser don de Dios es un acto perfectamente humano y que tiene que ver, como os decía al principio, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, es decir, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Es un acto humano, es un acto humano. La fe no va contra la inteligencia, o sea, la fe no va contra la inteligencia. Creer es lo más inteligente. Y la fe tampoco va contra la voluntad. Creer estimula nuestro deseo. Aquí os diría que hay dos enemigos de la fe. Hay dos enemigos de la fe. Y estos dos enemigos de la fe son el racionalismo y el fideísmo. El racionalismo, que no es la inteligencia, y el fideísmo, que no es la fe. Fijaos, el racionalismo significaría que queremos hacer cuadrar todo lo que Dios nos ha revelado en unos esquemas propiamente humanos, en unos esquemas naturales. Pero la fe es sobrenatural. La fe no puede entenderse desde un racionalismo que devora todo lo que es más grande que el hombre.
todo aquello de lo que el hombre vive, todo aquello en lo que el ser humano tiene puesta su esperanza. Y por otra, el fideísmo. El fideísmo que en el fondo es una voluntad desatada, una voluntad sin inteligencia. El fideísmo brota de decir, yo creo en Dios, pero es que no tengo razones para creer. Creer no es razonable, creer es una locura. Eso es fideísmo. Y el fideísmo tiene mucho que ver con el emotivismo. Muchas personas, y esto es un problema muy actual, confunden la fe con un sentimiento de estar bien aquí, en la adoración, en la oración, en la misa, en el resto de los sacramentos o en el cómo me siento durante la confesión o después de la confesión. No podemos caer en este fideísmo que es pietista y no podemos caer en este fideísmo que es emotivista. Yo creo, porque Dios se me ha revelado, con mi inteligencia lo encuentro razonable y con mi voluntad me adhiero a lo que Dios, a través de la Iglesia, y sobre todo a través de Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia, me ha revelado. Por eso, creer, tener fe, aunque sea someter completamente la inteligencia y la voluntad a Dios, no es una esclavitud, sino que soy completamente libre cuando creo. Soy completamente libre cuando creo. Tenemos que ahondar en esta concepción de la fe como libertad. Por una parte, nadie está obligado, nos lo recuerda el catecismo, nadie está obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Y por otra parte, como nadie está obligado, yo cuando la abrazo y tengo motivos fundamentados para abrazarla, entonces estoy dirigiendo mi libertad hacia el bien absoluto, que es Dios. La fe, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 163, 164 y 165, es también el comienzo de la vida eterna. A mí me gusta recordar, o que recordemos el momento de nuestro bautismo y el momento del bautismo de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de vuestros hermanos, de vuestros nietos, de quien sea, de vuestros amigos. Si recordáis, nada más entrar a la iglesia, se pregunta a los padres y a los padrinos del niño por el nombre, qué nombre habéis elegido para este niño, o si es adulto, el nombre de este adulto. Ya responde el adulto, y seguidamente se pregunta, si es niño, a los padres y padrinos, si es adulto, al propio adulto. ¿Qué pides a la iglesia? Y el ritual del bautismo nos plantea dos respuestas, y las dos tienen el mismo significado y el mismo sentido, aunque no se empleen las mismas palabras. ¿Qué pides a la iglesia para este niño? ¿O qué pides tú que eres adulto y has conocido ahora la fe, a Jesucristo? ¿Qué pides a la iglesia para ti? La iglesia nos dice que respondamos: la fe o la vida eterna. La fe, la vida eterna. Esto es impresionante, ¿no? O sea, por la fe se nos abren las puertas del cielo. Por eso el bautismo, aunque hablaremos cuando nos toque, dentro de meses o de años, sobre el bautismo, veremos que es la puerta de la fe, es la puerta de la iglesia y es la puerta de la vida. Es la puerta de la vida. Nos dice el Catecismo en el número 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, a fin de nuestro caminar aquí abajo. Cuando nos llegue el momento del encuentro, el momento de las bodas con Dios, en la hora de nuestra muerte, veremos a Dios cara a cara, tal cual es.
La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Estamos en 15 minutos. En esta ocasión no quiero cansaros más. La próxima semana hablaremos del creemos. Hoy hemos hablado del creo como acto personal mío, como acto personal tuyo. El creemos nos abre la puerta del creo en la Iglesia, dentro de la Iglesia, o como os decía antes, creo dentro del Espíritu Santo. Que tengáis una feliz semana. Rezo por vosotros en estos días de convivencia, en estos días de descanso, en estos días de oración.